Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Feliz, feliz y feliz de estar aquí de nuevo, hablando por la palabra. Qué bueno, Dios le bendiga a usted que nos escucha o que nos ve. Sea bienvenido a este nuevo episodio de su podcast Hablemos por la Palabra, porque siempre que vayamos a hablar nosotros, lo vamos a hacer por la palabra. Pedro, ya yo me he acostumbrado y he adoptado esa parte tuya de decir, bueno, ya usted conoce el tema, ya usted lo vio, está ahí debajo. Claro, el título, si usted hizo clic es porque ya leyó el título. Y yo lo único que te voy a decir para que tú empieces, que esto es una especie de un camino que nos lleva a una comunión más profunda con el Señor. Correcto. ¿De qué se trata? Bueno, ya que usted leyó ahí, estamos hablando de 7 niveles de adoración. Ciertamente, Pedro, cuando nosotros, de hecho, conversábamos antes del episodio acerca de lo que es la adoración, alabanza y todo eso, en la Biblia encontramos nosotros la palabra de alabar, alabanza, cantar, exaltar, etc. De hecho, las raíces etimológicas son diferentes al significado como tal. Y hablábamos antes de esto, de que se ha diluido mucho el concepto de adoración o de alabar a Dios, porque se le llama alabanza o se le llama adoración, a una alabanza o a una canción como tal. Mas, sin embargo, adoración, adorar es el acto de rendir adoración al Dios Todopoderoso. Y cuando hablábamos de eso, me llegaba esto, Pedro, y sería un poquito fuerte en el inicio, pero hay que hacerlo y hay que decirlo. Adelante. Y es que hemos confundido a cantantes con adoradores. Y hay personas que cantan pero no adoran, y hay personas que adoran y no cantan. Wow. Ahí yo pudiera introducir ahí en eso de cantar y adorar, también de alabar. Correcto. Porque una alabanza no es una adoración. Exacto. O sea, es simplemente la canción o la música como tal dedicada a Dios, pero el acto de que esa alabanza se convierta en una adoración, exactamente, es un poquito más profundo. Tú puedes estar, a veces podemos estar alabando pero no adorando. Correcto. Así es. Así es. Y lo fuerte de esto es que no podemos dar una fórmula o una receta de cómo adorar al Señor. O sea, no es que hay unas pautas, no es que hay unos lineamientos que puedan expresar de cómo adorar al Señor como tal, porque no es tampoco... No, pues, mira, yo creo en esa parte, Luis, que definitivamente eso es algo tan personal. O sea, tú tienes tu forma de alabar, de adorar, correcto, de, como tú decías, de exaltar, o sea, de cantar. Así es. Entonces, cada quien tiene su método. Entonces, a lo que puede que a mí me funcione una cosa y no necesariamente te funcione a ti. De la forma en que yo adore o alabe, no es la misma tuya. Entonces, como que no hay algo... Te entiendo. No es como la fórmula mágica. No existe. Correcto. Porque tenemos que entender que la adoración es algo espiritual. Y como tal, de hecho, es íntimo y personal. Exactamente. Es ahí donde está el punto. Y es íntimo, pero con Jesús. Con el Señor, exacto. Claro. No es que es íntimo. Déjame yo sentarme aquí en una esquina de la sala o en el balcón de mi casa y yo voy a adorar o a alabar. No. Eso es tú encontrar esa intimidad con Jesús. Correcto. Ahora, a lo que sí realmente la Biblia nos enseña es de cómo podemos expresar exteriormente nuestra experiencia íntima. Es ahí donde entramos. Okay. O sea, las vidas rendidas al Señor como tal, es decir, cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor, en el servicio al Señor, va a consistir en alabanza, obviamente, y en adoración que liberan la gloriosa gloria de Dios sobre nuestra vida. Fíjate que siempre hemos escuchado que Dios se mueve en medio de la alabanza, pero aquella alabanza que proviene del corazón de un adorador. Hay un ingrediente aquí en esa alabanza. Y yo no diría que solamente
no es simplemente el adorador, sino él en el corazón del adorador. Correcto. Porque ahí, y quizás me salgo un poquito, pero ya tú estás acostumbrado a que yo me salga. A veces estamos en un lugar y queremos adorar para que nos vean que adoramos o que alabamos. Exacto. No, lo hacemos para otro, para que nos vean que estamos en eso. Pero realmente lo estás haciendo de corazón. O sea, entonces ahí no es una adoración. Exactamente. Ahí es, en buen dominicano, un allante. Sí, porque, ¿verdad? Si tú me estás diciendo que eso es algo que íntimamente tú vas a liberar esa gloriosa presencia de Dios. De Dios. O sea, ojo, y que no importen las circunstancias, porque si no, ahí la Biblia no, sí porque tiene... es el punto que la adoración no es circunstancial. No, y como siempre hablamos por la palabra, hay un ejemplo en la Biblia, correcto. Claro, eso lo encontramos en Hechos 16, 25. Oye lo que dice aquí. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, aquí plantea una circunstancia en la que probablemente nosotros en nuestra humanidad podremos pensar en muchas cosas menos en rendir adoración a Dios, menos en rendir alabanza, es decir, en cómo el entorno no se presta. Esta gente estaban presos, Pedro. Sí. Estaban encadenados, estaban atados. Entonces, lo que tú decías, esa adoración que libera la poderosa presencia de Dios sin importar la circunstancia. Sí, pero mira, tú acabas de leer ese verso bíblico y bien lo dice ahí. Pablo y Silas estaban presos en una cárcel. Así es. Pero a veces nosotros, no necesariamente aquí, nosotros humanos aquí, vamos aquí. Exacto. Sí, vamos aquí. No necesariamente estamos en una cárcel físicamente. Literalmente en una cárcel, igual apresados como estaban ellos y esposados, encadenados en aquel entonces. Pero a veces podemos estar en nuestro hogar y estamos encadenados y estamos presos de algo. Pero te voy a preguntar, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que no encontramos la salida? Representa una cárcel. Exactamente. O sea, momentos... Que usted está preso en ese momento. Correcto. Circunstancias tan difíciles y complejas a nuestra vida que nosotros no vemos la salida y estamos como, decimos inclusive muchas veces, lloramos de impotencia porque no hay nada que podamos hacer. Estamos atados. Mentalmente, tú tienes una cadena puesta, o sea, está encadenado mentalmente. Exactamente. Entonces, es lo que tú dices. No necesariamente esa cárcel tiene que ser física y de manera literal. Claro. Pero fíjate como ellos que estaban adorando, o sea, cantando himnos y alabanza a Dios. A Dios. Entonces, ahí es que surge la pregunta. Y nosotros, cuando estamos en esas circunstancias, X o Y, ¿qué hacemos? ¿Adoramos? ¿O nos ponemos que a llorar o a lamentarnos? O a echarle la culpa a alguien, a algo? Que entonces ya ahí empiezan una serie de cosas que no tiene que ver con este tema, pero sí, no lo quiero traer por acá. Pero ese momento también usted puede alabar, adorar. Correcto. Y va a haber una diferencia. Bueno, entrando, Pedro, en materia, en esos 7 niveles de adoración, vamos a estar desarrollando 7 palabras hebreas que verdaderamente nos enseñan durante este desarrollo cómo y cuáles son aquellos ingredientes de nuestra alabanza y de nuestra adoración a Dios. Y la primera de ellas es la palabra todat, que significa levantar las manos en acción de gracia. Es una forma de rendir adoración a Dios. Presentar sacrificio de acción de gracia, que de hecho, no solamente por lo recibido, que ahí está el punto, Pedro. Sí. Somos muy fácil, muy sensible en poder adorar porque hemos recibido. Sí, por lo general, tú
recién has recibido algo. Y tú das y gracias. tú dices, doy gracias y vamos a adorar. Ese gracias sale automático. No, claro, porque tú dices, no, espérate, aquí está el premio, lo que yo estaba esperando, y entonces hay que adorar. Hay que la acción de gracias, automático. Correcto. Entonces, ¿qué implica esto? Esta palabra que acabamos de... Que de hecho, Pedro, lo vamos a dejar en los comentarios, cada palabra. Aparte de no solamente dar gracias por lo que recibimos, sino también por lo que nosotros esperamos recibir. Exactamente. Que es como quien dice, no tanto lo que te acaban de premiar, sino por lo que tú esperas y serás premiado porque ya el Señor ha dicho. Exacto. Y el punto está en dar gracias antes de recibirlo. Exacto. Entonces, yo lo que, o sea, cuando veo eso es como esa adoración comienza con gratitud. O sea, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso abre una puerta a su presencia. O sea, correcto. Y eso es en el sentido de acción de gracias. Yo creo que tú tienes una cita bíblica por ahí. Sí, porque de hecho en otras palabras eso es fe en acción. Okay. Y es Jeremías 33:11 que dice lo siguiente. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a las casas de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. O sea, el levantar nuestras manos es el accionar en gracia, en gratitud hacia Dios. Ese es un punto, un nivel de la adoración, porque a medida que continuamos desarrollando esto, vamos profundizando más. De hecho, el Salmos 100, verso 4, es la llave para entrar a una vida de alabanza. Yeah. Ahí se define, ¿tú lo tienes? Lo iba a buscar. Bueno, de hecho es la llave para abrir una vida de alabanza. De hecho, lo importante aquí es tener en cuenta que también, Pedro, en medio de la alabanza, nosotros obtenemos victoria. Ok, mira, dice el Salmo 104, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Así es. O sea, Así acción de gracias, acción que es lo que estaba significando la toda. Ajá, correcto, que es levantar nuestras en manos y hacerlo en acción de la gracias. palabra hebrea toda. Fíjate que todavía aquí no entra, para que tengamos esto claro, no entra en un cántico, No. Entra en levantar mis manos y dar gracias a Dios, no únicamente por lo que he recibido, sino por lo que espero recibir. Y mira, tú hablas de que esa es como la llave para entrar en esa vida de alabanza. alabanza. Esa vida de alabanza. Y yo entiendo que aquellos que nos escuchan sería muy conveniente de que usted no pierda esa llave. Porque yo creo que hasta nuestro pastor recientemente hablaba de eso. O sea, si usted puede convertirse en una persona amargada. Exacto. O sea, inconforme, siempre causando y culpando a otro. No, buscando la culpa es de otro porque nunca es tuya. Entonces, realmente, si la palabra te lo dice, que esa es la llave para tú entrar en una vida de alabanza, no pierda de vista esa llave. No la pierda de vista. O sea, sabemos que a veces se pierde la llave del carro, la llave de alguna cosa, pero esa no la pierda. y quizá hoy día es muy difícil de que tú la pierdas porque ya con los teléfonos y con la tecnología, tú la tienes ahí a la mano. O sea, tú simplemente buscas una adoración donde puedes alabar en determinado momento. Y disponer tu corazón. Claro. No, porque lo primero es que sale de ahí, de tu corazón. Ese impulso sale de tu corazón para tú llegar ahí. Fíjate lo que dice, de hecho, en el libro de los Salmos están esas llaves, aparte del Salmo 100, verso 4, para nosotros desarrollar una vida de alabanza. Y por citar uno, es el Salmos 28:2, que dice lo siguiente: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Lo que estábamos hablando de la palabra que estamos desarrollando, levantar las manos con acciones de gracia. Pero hay otra palabra, Pedro. Sí, otra palabra que la segunda.
yada. En hebreo, yada. En hebreo, correcto. El significado de esta es una acción voluntaria que expresa dependencia absoluta en Dios. O sea, extendiendo los brazos y levantando las manos, alabando al Señor. Correcto. Fíjate aquí, ¿qué tú iniciaste diciendo? Extendiendo las manos. los brazos. Los brazos. Levantamos las manos. Y levantando las pero manos. ahora extendemos los brazos. Exactamente. Tome nota. No es así de que aquí no. No, porque tú simplemente estás levantando la mano. Extiende los brazos. Pero hay un punto clave. Tú diste un punto clave ahí. Que es una acción que voluntaria. Es decir, que yo no tengo que incitarte a ti a que adore. No, y a veces, y muchas veces lo hacemos porque vemos al otro que lo hace. Tiene que salir de tu corazón. Correcto. Y de hecho, ¿qué expresa esto? Una dependencia absoluta de Dios. Ajá. Y eso como que hace que lo exalta al Señor, ¿no? O sea, correcto. Eso es lo que yo entiendo. O sea, como que tú estás proclamando que su grandeza, tú sabes, y tú estás levantando tus manos alabando al Señor. O sea, ¿qué más tú puedes? Porque si no lo hace, sería lo contrario. No, y que representa, lo que representa esa dependencia, o sea, como esa rendición a Dios. Correcto. En Dios. Esa rendición. Entonces, por eso es que al principio yo decía el tema de cantar y cosas. No. Hay gente que canta y no depende de Dios. Entiende que depende de su talento. Y no de quien le dio el talento. Bueno. Entonces, fíjate que en esta palabra, de hecho, el antónimo de yada es un poco fuerte porque ¿cuántas veces, Pedro, y me lleva a esto lo siguiente, hemos visto que las personas inclusive para darle un aplauso al Señor tiene que ser incitado para que aplauda al Señor? Y aquí lo que dice que es exprimirse las manos en desesperación y angustia. O sea, es entregarte por completo, entendiendo y rendirte que tu dependencia absoluta es de Dios. Ok. Sí, pero levanto mis manos en acción de gracia, ¿verdad? Ahora extiendo mis brazos como dependencia absoluta de Dios. Esos son los dos niveles que llevamos hasta ahora. Sí, pero tú sabes que ahora cuando precisamente tú hablas de la extensión de los brazos, levantar los brazos, las manos, perdón, eso tiene que ver con, o sea, obviamente tu lenguaje corporal. Correcto. Habla. Sí, claro. Habla. Porque si bien decíamos voluntariamente, cuando tú lo haces no voluntario, como que lo haces... la incomodidad se va a notar. Exacto. No. Tu lenguaje corporal es que va a hablar. No va a ser coherente. No es coherente cuando dices, no, pero es que él puede estar alabando, su boca está diciendo algo, pero el cuerpo, ese lenguaje corporal, está diciendo... No va conectado. No está de acuerdo a esa alabanza. No va acorde con él. Hay un desafío entre lo que... No, para nada. Entonces, a veces tú estás de pie y tu lenguaje corporal habla. Correcto. Sin palabras. Sin decir media palabra. Palabra. Tú no has dicho ni ji. Gesto, postura, movimientos corporales. Habla. Exactamente. Y es como... Bueno, esto psicológicamente existe, o sea, cuando tú cruzas los brazos, que está como que tú no quieres, que tú estás cerrado, o sea, ese tipo de cosas es lo que se trata del lenguaje corporal. Entonces, eso es muy importante tú mantenerlo, como decía al principio, de tú extender los brazos y levantar las manos. Porque si tú te quedas trancado, es como que tú dices, no, yo no quiero. Tú estás negándote a esa adoración, a ese nivel, a ese escalón de adoración, porque vamos a decirle así, estamos en el segundo escalón. Exacto. Que es yada. Y ahora tenemos lo siguiente, que es halal. Esto, pero de hecho, ¿halal la puerta o? No. H-A-L-A-L, halal. Okay. Esto significa celebrar con palabras. Ahora entra el lenguaje literal. O sea, celebrar con palabras, hablar entusiasmadamente de algo o alguien. Y de hecho va más fuerte, Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cohibimos de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero a veces inclusive
ni siquiera comunicamos el gozo que verdaderamente representa lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esa palabra es tan profunda que significa inclusive presumir jactanciosamente. Eso como gozarte en la presencia de Dios. Correcto, es el gozo interior que debe expresarse exteriormente. Okay. Es decir, la alabanza siempre es extrovertida, audible y visible. Okay. La adoración no necesariamente. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? La alabanza y la adoración son fe en acción. Porque yo alabo al Dios al que yo le creo y al Dios que conozco. Okay. Y lo conozco a través de la fe, a través de la palabra. Entonces, cuando yo entro en esto, en interiorizar esa adoración y manifestarla exteriormente por celebrar, hablar, presumir eso que Dios ha hecho, ahí es donde entra que muchas veces tú dices, pero, y de hecho lo hemos escuchado, Pedro, decir personas, pero, ¿y cuál es el gozo que tiene fulano? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Tú me entiendes? Sí, porque también obviamente me trae al pastor porque dice, ven acá, es que ese gozo, ¿por qué la gente lo ve mal? Porque quiere limitar mi gozo. De hecho, estaba buscando una cita bíblica aquí. Lo que pasa es que me llegó ahora de eso del gozo, cuando te dije del gozo en la presencia de Dios, me llevó a Nehemías 8, capítulo 10, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, tú estás gozándote en la presencia del Señor. Claro. O sea, es como que cuando tú te llenas de ese gozo. Exacto. Esa adoración te sale como hasta con eco. Es que fíjate lo que dice, es presumir jactanciosamente. Exactamente. Y algo que tenemos que tener siempre pendientes es esto. Y es que cuando exaltamos al Señor, cuando celebramos la victoria de Cristo en la cruz, automáticamente le estamos recordando al enemigo su derrota. Claro. Y eso el enemigo lo ve como... Por eso lo odia, no le gusta. La adoración es espiritual. No le gusta. Es que, ¿qué es lo que busca el enemigo? ¿Robarnos qué? El gozo y la paz. El gozo y la paz. Eso, todo el tiempo eso es lo que quiere quitarnos. O sea, ¿por qué no podemos darle el gozo al Señor? Estamos esperando que el enemigo venga a quitarnos. No hay por qué llegar a ese En todo momento tenemos que rendir adoración a Dios. De hecho, el Salmo 66:2, ahí se nos exhorta a nosotros a expresar en la tierra la gloriosa y eterna alabanza a Dios. Es decir, que nosotros tenemos que ser portadores de adoración al Padre, portadores de alabanza. A veces entramos en andar muchas veces quejándonos, Pedro. Entramos en andar criticando y murmurando. Y de hecho, la gente no va a creer que nuestro Dios es bueno, fiel y verdadero, si es lo que nosotros, como tal adoradores de Dios, hacemos. Y mira, yo ahí me voy a lo que hoy día estamos viviendo, Luis. Definitivamente, o sea, cuando tú enciendes la televisión o ves algo de algún streaming o alguna de esas aplicaciones y eso, lo que ves es un mundo lleno de muchas situaciones. Y yo lo que entiendo es que el mundo hoy día lo que necesita ver es el amor y la gracia del Señor a través del cuerpo de Cristo, sí. Que, o sea, en la tierra le hace la iglesia, le hace nosotros, o sea, unidos, pero alabando. Correcto. Adorando. Correcto. O sea, yo entiendo que es una imagen de que puede existir esa transformación. Así es. Evitando esa tristeza que habíamos hablado hace un momento. Correcto, porque de hecho la alabanza es una disciplina que requiere la iniciativa del creyente. Es lo primero. Hablábamos ahorita de voluntario, una acción voluntaria. Entonces, la alabanza requiere la iniciativa del creyente y de hecho, a pesar de sus emociones, habrán momentos en que emocionalmente yo no me sentiré en actitud de poder alabar o adorar, pero la adoración va por encima de mis emociones. Es decir, el emocionalismo surge cuando solamente se alaba al Señor si se tienen las ganas. Que algo que habíamos hablado hace un momento. ¿Y cuándo vamos a tener ganas de adorar?
cuando entendemos que todo nos está saliendo bien. Cuando no lo hacemos de buena gana, entonces es como tú dices, el emocionalismo. Entonces nuestra alabanza se termina cuando ya no tenemos el deseo. Ya, así No, como, ya yo no quiero seguir adorando al Señor. como que es como algo desabrío, vamos a decirlo así. Exacto. Podríamos decirlo así. Sí, porque es condicional. Está sujeto a cómo yo me encuentro. Y ese no es el punto de la alabanza. De hecho, en la segunda posición, Pedro, función de la posición de pie, que es para indicar que se pone atención a la alabanza, a la capacidad de concentración, tiende a disminuir al estar sentado y relajado. O a veces no hemos tenido que por incitar a que nos pongamos de pie para poder adorar. Sí, porque cuando nos ponemos de pie, como que tú estás respetando, tú estás haciendo una reverencia. Tú estás honrando. Exactamente, es una honra al Señor que tú le das tu alabanza. Mientras que aquellas personas que se quedan sentados como que no hay ese deseo. No me interesa. Exactamente. Eso es otra de las partes del de lenguaje corporal. Claro que sí. Correcto. Tenemos otra palabra que tú tienes por ahí. Zamar. Hacer ritmo y música. Tocar con los dedos de las manos un instrumento musical. Hacer música con fuerza, con vigor, con entusiasmo y con sentimiento. Ahí David era experto. Exacto. Porque estamos hablando de esos niveles de adoración. Y todos, si te das cuenta, todos y cada uno de ellos, primero demanda la acción voluntaria. Segundo, la entrega. Tercero, la dependencia. Entonces, aún en hacer música con un instrumento tiene que ser con fuerza, con vigor y con entusiasmo. Ahí yo veo por lo menos en nuestra iglesia, a los instrumentistas que tocan con aquel... Con ese amor, con esa entrega. Exactamente. Y eso sale que tú dices, wow, o sea, realmente están adorando. Imagínate a alguien con una guitarra como que... sí, como que... No voy o no voy. Como que... sin sazón, sí. Vamos a decirle así. ¿Puede ser eso una adoración? No, de ninguna manera. Definitivamente que no, porque ese le está cayendo atrás algo ahí, está parado hoy por alguna razón, pero no realmente lo está haciendo de corazón. Entiendo que es así. Y yo creo que ahí hay otra. ¿Tú tienes claro, otra? seguimos entrando en esto. Otro escalón. Sahabat. ¿Quién? ¿Como quién qué? Sahabat. Sahabak. Esta palabra significa expresión de júbilo y victoria. Expresión de júbilo y victoria. Expresiones en fuerte y alta voz. En otras palabras, gritos de júbilo. Eso es cuando dicen gritos de júbilo. Como se registra en el Salmo 63.3. Ok. Y de hecho que cada vez que recuerda y entiende que es mayor el que está en ti, como lo dice el salmista, que el que está en el mundo, y gritas de júbilo, automáticamente le estás recordando al enemigo su derrota. Eso, tú sabes que eso cuando yo lo veo así, es como que ese grito de júbilo te sale como de adentro. Correcto. Y yo sé que a veces hay gente que te puede, de eso que estén a tu alrededor, dirán, este está loco. Sí, porque eso es lo que piensan, a ver qué es lo que tiene. Pero realmente es simplemente que tú le estás dando, o sea, estás haciendo una expresión de júbilo, de victoria al Señor. Claro, fíjate que en el nivel que adoraban Pablo y Silas, dice la primera lectura que leímos en el libro de Hechos, de que todos los presos le oían, le escuchaban. Es decir, que no era algo... No. No era bajito que estaban cantando, ¿no? No, era con júbilo, era con vigor. Definitivamente. Y tenemos creo que es la sexta, me parece que es el sexto nivel. Barak. Significa bendecir al Señor como un acto de adoración. Que hay una palabra ahí más profunda todavía. Proscúneo. Eso es como postrado, arrodillado en la presencia de Dios.
Correcto. O sea, Y de hecho, proscuneo tiene un trasfondo todavía un poco más, porque lo que comprende esta palabra en adoración a Dios es estar como rendido por completo con mi rostro, de hecho, en tierra. Y tú sabes que eso me lleva, ahorita tú hablabas de uno de esos niveles, de dar gracias por lo que has recibido y también por lo que esperas. Pero a este ya nivel es cuando tú esperas recibir ese milagro del Señor. Proscuneo es adoración. Exacto. Cuando tú te humillas, estás de rodillas ante el Señor esperando ese milagro, exactamente. Ya es más a futuro. O sea, ya tú estás a otro nivel. Correcto. Ya tú vas más allá. De hecho, necesita haber una coherencia. Exactamente. Porque ahí sí tú tienes que estar alineado con lo que tú estás emitiendo con tu boca y también con lo que expresa tu cuerpo. Porque tú no puedes vivir desconectado de uno del otro. No. En ese nivel de adoración necesitamos expresar y vivir lo que cantamos. Exactamente. Porque notemos algo. ¿Cuántas veces hemos cantado: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar? Pero nos vamos a un sinnúmero de lugares sin la presencia de Dios. Exactamente. Y no lo llevamos. No, lo dejamos, lo apiamos. ¿A dónde iré y nos vamos a cualquier otro lugar y nos olvidamos? Él no está ahí. Seguimos. Vamos, yo creo que mejor. No te vayas por ahí porque tú sabes que ahorita se van. Yo creo que tenemos ya el último. Sí. El último séptimo nivel. Tehilá. No sé cómo se pronuncia, Tehilá. eso es hebreo. Tehilá, ok. Es la forma más exaltada de alabanza al Señor. Es alabar al Señor con un cántico nuevo. Un canto no aprendido previamente de memoria. Wow, Pedro. Bueno, mira, cuando tú llegas a ese nivel, Luis, de que tú empiezas, es como cuando tú te vuelves un compositor de alabanza. Pero en vivo. Sí, claro, en directo. Tú comenzaste a adorar, tú entraste en un nivel donde la adoración es autonomía, que yo no voy a decir autonomía mía, sino del Espíritu Santo. No, exacto, es algo espontáneo que te va saliendo. Son cosas y palabras que te va a poner el Espíritu Santo en ti. Recuerdo en una ocasión, yo cantar una adoración, que recuerdo que mi esposa me preguntó que quién cantaba esa adoración. Y yo decía, eso soy yo. Porque estaba saliendo y yo simplemente me dejaba. ¿Te entiendes? Sí. Y ese es el punto de Tehilá. Es esa forma de la más exaltada alabanza al Señor, donde ese cántico nuevo, un cántico, como tú dijiste, no aprendido, ni previamente guardado en la memoria. Sí, o sea, sí. un canto espontáneo. Exacto, es algo espontáneo. Es que es espontáneo, pero del Espíritu Santo que lo pone en ti. Claro. De hecho, el énfasis principal del significado de esta palabra Tehilá es darle libertad al Espíritu. Todo tiene más sentido. No, claro. En ese momento de adoración, en ese momento de alabanza, es darle libertad al Espíritu para que exprese con voz audible palabras de gratitud y de adoración. Que eso desarrolla, Pedro, una relación íntima y amorosa con el Señor, que es lo que debemos procurar nosotros en nuestro tiempo de adoración a Dios. Definitivamente. Desarrollar esa relación íntima, esa comunión donde verdaderamente sabemos y podemos reconocer que el Señor reina, mora y gobierna y se manifiesta entre nosotros con poder cuando le adoramos. Amén. Es lo que debemos nosotros de procurar cuando rendimos adoración a Dios. Lo primero, tú lo dijiste hace unos minutos, esa acción voluntaria. Uh-huh. Eso que nos nace espontáneo en nosotros, esa voluntad, que no es por sentir, decíamos, no es cuando me siento en actitud de que puedo hacerlo o no. No está sujeto a la circunstancia por la que yo esté atravesando. No. La adoración a Dios. Uh-uh.
Eso debe salir del corazón, eso independientemente de donde tú te encuentres. Y mira, Luis, yo quisiera decirle algo ya para antes de cerrar el episodio. Yo entiendo que la adoración es un camino progresivo hacia Dios. Así Entonces, es. yo le dejo la pregunta a todo aquel que está de aquel lado. ¿En qué nivel de adoración te encuentras hoy? O sea, Dios te está llamando a ir más profundo o más elevado, como tú lo quieras ver, dependiendo de, o sea, Exacto. dónde tú te encuentras. No, y esperamos en verdad que usted haya comprendido estas partes que hemos desarrollado, del bien el porqué de las expresiones tanto corporales, ¿verdad? Como la voz. La expresión. Y de hecho que comencemos a aplicarla. Tal vez hasta este punto o hasta este momento habían cosas que usted no entendía de la adoración. O tal vez se preguntaba porque veía a alguien y decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de procurar siempre? Es adorar a Dios como Él mismo nos ha enseñado. Así es. Es rendir alabanza a Él como Él mismo nos ha instruido a través de su palabra. Y ciertamente puede dejar en la caja de comentarios cualquier inquietud acerca de este tema, que de hecho vamos a estar compartiendo cada palabra, Pedro, eso te iba a decir, que define un nivel de vamos adoración. a ponerle esos 7 niveles ahí, para que se Correcto, queden ahí correcto. y usted lo pueda seguir cada uno de ellos. Así es que entonces entremos en ese tiempo de rendir adoración a Dios de manera que podamos mover la gloria o la gloriosa presencia de Dios a nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.